Vamos a ver ahora, o vamos a interactuar ahora con un pool de recursos o un pool de htconda. Recordemos que un pool hace referencia al conjunto de máquinas físicas o a las máquinas de procesamiento que están bajo la administración de la herramienta htconda. Antes de poder ejecutar estos comandos, entonces vamos a pasar aquí a una máquina Linux. Lo primero que quiero mostrarles es las características de esta máquina Linux. Como ustedes pueden observar, esta máquina Linux apenas tiene 4 núcleos. ¿Qué más podemos decir? La cantidad de memoria RAM que esta máquina tiene es apenas de 2 gigas. Aquí podemos ver, con -h, tiene 2 gigas. Entonces, esta máquina virtual o esta máquina tiene 4 núcleos y, como les mencionaba, tiene una cantidad de memoria RAM igual a 2 gigas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el comando que nos permite ejecutar nuestro contenedor con htconda. Este es el comando que está aquí. Entonces vamos a correrles docker run -d -rm. Recordemos que el flag -rm es para que una vez termine la ejecución del contenedor se borre cualquier rastro del mismo. Le vamos a colocar como nombre del host a nuestro contenedor htconda. Lo vamos a conocer dentro de la lista de procesos que tiene nuestra máquina como htconda, este ejecutor, a este contenedor, y el nombre de la imagen de Docker de la cual vamos a derivar las ejecuciones de este contenedor es andypol/htconda. Pues una vez corremos este comando, entonces ya tenemos en ejecución un contenedor. Ahorita vamos a ingresar al contenedor. Entonces ejecutamos docker sec -it para que sea un acceso interactivo. Vamos a ingresar como el usuario cuya identificación es 1000, grupo 1000. El usuario es htconda y lo vamos a correr en el contenedor que se llama htconda, y el comando que queremos correr es el bash. Entonces ya estamos dentro de nuestro contenedor, ¿sí? Y ya ahora sí podemos empezar a ejecutar los comandos que encontramos en las diapositivas. El primer comando es condor version. Entonces vamos a ejecutar condor version y nos dice que es la versión 8.7.7 construida en marzo 13 del 2018. ¿Qué más podemos? Vamos a ver ahora condor status para que nos diga cuáles las características o los elementos de procesamiento con los que cuenta este pool de recursos de htconda. Y aquí nos damos cuenta entonces que hay 4 slots, ¿sí? Cada slot de 500 megas. Recordemos que hace un momento vimos que la cantidad de núcleos que tenía esta máquina era de 4 núcleos y tenía 2 gigas de RAM. Y recordemos que lo que hace htconda es dividir por defecto esta máquina física en slots. Y los slots entonces es una cantidad de núcleos, que en este caso son 4, o sea que tenemos 4 slots, y dividimos entre esos 4 slots la memoria disponible. Entonces por eso cada uno de estos slots tiene 500 megas en RAM. Condor, veamos que nos tira condor status -any. Aquí nos está diciendo otro tipo de detalles, nos está diciendo por ejemplo cuál es el nombre de la máquina que está corriendo el scheduler, el daemon master, el negotiator. Aquí nos está mostrando los diferentes, las máquinas que están disponibles, slot 1, slot 2, slot 3 y así sucesivamente. Muy bien. Esta gráfica nos muestra entonces cuáles son los elementos conceptuales que constituyen un pool de recursos de htconda. Tenemos el master node, que es el negociador. Este negotiator lo que va a hacer es aparear algún tipo de tarea ofrecida por el usuario con los nodos de procesamiento. Entonces lo que hacen los nodos de sumisión de tareas es enviarlas
tareas o las características de las tareas al master node. El master node conoce de cuáles son los nodos de ejecución, los tiene acá, y entonces él asocia las características de la tarea con las características de los recursos. Una vez identifica qué recurso puede ejecutar una tarea, entonces le dice a esta tarea, mire, vaya a tal recurso para procesarse. Veamos ahora otros elementos aquí dentro de Condor Status -server. Entonces acá nos está diciendo más detalles respecto a las características de nuestro servidor o nuestro pool de recursos de Condor. Aquí vamos a ver el class add que describe nuestro pool de recursos, Condor Status -long, Condor Status -long, y entonces vamos a colocar slot1 @htcondor, y vemos que nos arroja una gran cantidad de información. Vamos a tratar de verla con más detalle. Aspectos que nos dice, por ejemplo, el tipo de plataforma que estamos corriendo, qué es lo que él determina, lo que es que la CPU está ocupada, cuánto tiene en disco, cuánto tiene en memoria detectada. Bueno, hay una gran cantidad de elementos que describen las características de la máquina, ¿está bien? Y entonces eso lo miramos con el comando Condor Status -long slot1 @htcondor. El pipeless es para que toda esa chorrera de la información que nos aparece, pues la podamos ver de manera paginada, ¿está bien? Muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué más comandos tenemos acá? Bueno, algo que es importante y lo acabamos de ver son los adds o los class adds. Los class adds, entonces, digamos que es una serie de pares variable valor que me describen máquinas y me describen tareas. Entonces, estos class adds son la clave con la cual se asocian máquinas a tareas. O, dicho de otra forma, es la forma como identificamos tareas que se pueden correr en cierto tipo de máquinas. Y entonces, a este proceso de asociar tareas a máquinas es lo que se conoce como el matchmaking. Podemos mirar más información de una forma un poco más elegante asociada a nuestro clúster. Podemos colocar, por ejemplo, Condor Status -afh. El -af hace referencia al autoformat. Y podemos definir algún tipo de variables que me gustaría ver. Vamos a colocar Condor Status af -af h, y vamos a colocar algunas cosas como arc, por ejemplo, memory, CPUs, y ya. Yo puedo formatear la salida de mi comando Condor Status, y yo no le coloco ningún parámetro, él me muestra toda esta información, pero yo le puedo decir de una forma más restringida qué es lo que quiero ver particularmente de cada uno de los recursos que están en el pool de htcondor. Entonces, esta es la forma regular que se ejecuta y esta es la forma condensada que yo quiero. Hay muchas más variables, pero pues ya queda a curiosidad del estudiante mirar qué otra información se puede sacar de un pool de recursos de htcondor. El Condor History nos revela cuál ha sido la cantidad de tareas que se han ejecutado en un clúster. Aquí, para efectos de nuestra práctica, pues no hemos ejecutado nada, por eso nos va a aparecer vacío. También podemos mirar, por ejemplo, detalles de una ejecución de una tarea en particular. Puedo mirar también algún elemento particular de una tarea. También puedo mirar la historia de ejecución de algún usuario en particular. Entonces, hay mucha flexibilidad a la hora de consultar información relativa a un pool de htcondor.